Explicación de las salas de retención documental. Entonces, las salas de retención documental es un instrumento archivístico que le permite a la entidad, de alguna manera, saber cómo se organiza su documentación, en qué soporte se va a conservar, cuáles son los tiempos de retención en sus diferentes archivos y posteriores a ellos qué se podría llegar a hacer en su disposición final, conociendo obviamente lo que es el procedimiento. Entonces, a manera de explicación se va a compartir una serie de elementos que le va a permitir a usted, funcionario, tener muy claro el concepto para la aplicación de estas tablas de retención documental a la hora de organizar su acervo documental. Entonces, quiero pasar de una manera muy amplia. Voy a coger al azar cualquiera de las tablas de retención documental, que son prácticamente iguales en su sentido de componentes, pero diferente en su estructura, para que realmente revisemos al azar. Vamos a revisar una por aquí al azar. Vamos a hablar el de contratación, ¿sí? Entonces, mira, voy a explicarle, así como estoy de esta manera explicando, cada tabla de retención documental es igual en cuanto a su componente, pero la estructura lo define, es la función que fue determinante para producir los documentos. Entonces, todo documento tiene lo que es la entidad productora. La entidad productora, en este caso, es la entidad que produce los documentos y es el Hospital Regional de García Rovira. Desde el componente archivístico se llama fondo documental. Es la entidad que produce todo el acervo documental. La oficina productora es, de alguna manera, la unidad administrativa, la dependencia, la oficina, el líder de proceso, el responsable de proceso, como se llama, que de alguna manera es el garante de la organización y producción de los documentos. Viene lo que es un código. Ese código es prácticamente la asignación de una clasificación que se hizo en su organigrama. Pues obviamente hablarlo muy abiertamente nos llevará un poco más de tiempo porque fueron en la síntesis de poder codificar, asignar códigos a las dependencias en su estructura orgánico-funcional u organigrama de la S Hospital, y pues realmente me llevaría más tiempo de hacer una manera explicativa, pero esos componentes fueron debatidos por medio del Comité Departamental de Archivos y pues también por consenso del Comité de Evaluación del Archivo General de Nación. Entonces, pues aquí no voy a entrar tanto en materia, pero toda esa información nos va a permitir de alguna manera ser plasmada en el rótulo del expediente, el rótulo de la caja y pues el posterior inventario que debe llevar prácticamente la oficina o la unidad administrativa o la dependencia o en ese caso pues el líder de proceso que deberá pues garantizar que la documentación prácticamente vaya con sus rótulos y pues con todos los componentes administrativos. Muy bien. Entonces, en la parte superior también vamos a encontrar lo que son las convenciones. En este caso vamos a encontrar la convención de conservación total, lo de la eliminación, cuando una de ellas pues cada documentación o cada serie documental pues cumpla los tiempos de retención. Entonces vamos a explicarlos para de manera más sencilla hacer la interpretación. Entonces el código, siempre menciono que el código en este caso para todas las salas de retención documental el código es totalmente diferente. En este caso es 1200, me voy a separar un poco de aquí para hacer la explicación de otro código. En este caso, cuando estaremos hablando o cuando se esté haciendo de pronto la organización de lo que es la oficina, la organización de la oficina de defensa jurídica, pues va a tener otro número. Entonces, cada una de ciertas tablas de retención documental, pues tiene codificaciones diferentes que hacen que sean, pues obviamente propias. Es como una identificación que se le da a cada una de nuestras dependencias. Entonces, por eso el código siempre va a permanecer igual para la oficina que se esté organizando esa documentación. Y viene otro punto, después de 1200, que es la codificación del área, de la unidad o dependencia, pues viene un punto adicional que es el punto 10 pues que hace referencia que es contratos, que es la serie como tal. Esa documentación es producto de una función de elaboración que de alguna manera fue asignada a un líder de proceso para que pues obviamente él la fuera realizando. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a organizar toda esa documentación que se produce? Entonces, cuando nosotros vamos a organizar los contratos, porque los contratos pues son varios contratos, estamos hablando de contratos de prestación de servicios, contratos de suministros, contratos de compraventa, contratos de consultoría, contratos de obra, bueno, en fin, toda la clase de contratación, pues nosotros vamos a tener de una manera muy ejemplar cómo organizar esa documentación. Independiente del volumen documental que se genere, pues se organizará por cada uno de sus funcionarios. Entonces vamos a hablar de contratos de prestación de servicios.
El contrato de prestación de servicios, cuando yo voy a revisar o voy a organizar una documentación y de pronto tengo dudas de cómo voy a organizar mis documentos, pues la tabla de retención documental me va diciendo que lo primero que yo voy a encontrar al abrir el expediente pues va a ser las cotizaciones, los estudios de mercado, las solicitudes de CDP, todos estos documentos técnicamente se llaman tipologías documentales. Pero si nosotros lo hablamos desde el argot administrativo para hacernos entender, se llaman soportes documentales. Entonces, toda esa serie de soportes o documentos soportes que he dicho archivísticamente tipologías documentales son los que hacen que un contrato pues se vaya cogiendo de una manera mucho más extensa. Entonces, cuando nosotros tenemos toda esa serie de elementos, tanto físicos como electrónicos, pues vamos armando la carpeta, vamos armando el expediente. Entonces yo sí les pido muy formalmente de que cuando empecemos a organizar ese tipo de documentos, en este caso contratos de prestación de servicio y en las otras tablas de retención documental, pues ciertos elementos, pues tengamos la tipología documental o el soporte documental o los soportes documentales en su debido orden para que sean organizados. Todo eso no fue un capricho de pronto cómo es que, por qué organizamos cotizaciones, por qué sacamos conceptos, por qué sacamos estudios, por qué llegamos a una serie de elementos en esos órdenes. Ya les voy a explicar de dónde sacamos esa serie de parámetros para llegar de una manera sintética a dejarlos tal como están. Entonces volvemos a nuestra tabla. La tabla nos está diciendo qué documentos vamos a generar o qué documentos van a estar dentro de esa carpeta. Ya viene ahora lo que es el soporte. Vamos a tener soportes en papeles o de pronto información en soporte papel o en soportes electrónicos. Entonces, en este caso, si nosotros revisamos la tabla de retención documental, me dice que toda esa contratación viene marcada con una X en la casilla de papel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta ese momento, pues hay que ser muy honestos, se viene trabajando en soporte papel. Pero no todas las veces se manejan soporte papel, hay unos que se manejan en soportes electrónicos. ¿Sí? Vamos a pasar aquí para hacerme entender que a mí, miren, viene esto es otra tabla de retención documental donde estamos hablando de la defensa jurídica que tiene soportes electrónicos, que fueron documentos que están elaborados por medio de un correo electrónico, que fueron de pronto compartidos vía de pronto un canal institucional. Entonces se generó ese soporte en formato electrónico, pudo ser un lenguaje de programación en PDF, en Word, bueno, se estableció que iba en formato PDF, pues para la conservación íntegra del documento, entonces se va a encontrar o nos vamos a encontrar de que vamos a tener varios soportes o dos soportes, soporte papel o soporte eh, electrónico. Entonces, en este caso explicativo, el soporte va a ser soporte papel. ¿Qué va a pasar cuando ya fueron organizadas mi carpeta o varias carpetas de contratos de prestación de servicios, tal como lo menciona la tabla? Entonces vamos a la retención. Entonces la retención es cuánto tiempo yo debo tener en mi archivo o cuánto tiempo yo debo conservarlo en mi archivo. Entonces lo voy a achicar para hacerme entender. Entonces los contratos de prestación de servicios me dicen que en el archivo de gestión va a permanecer 2 años. Son 2 años que van a permanecer en su cubículo, en su estantería, sea vertical, sea horizontal o sea rodante, pues van a conservarse 2 años. Después de esos 2 años lo que hacen es hacer una transferencia o una entrega al gestor documental de la entidad para que él se lo lleve al archivo central que está pues en las instalaciones de la capilla donde se va a recibir y se va a permanecer bajo custodia. ¿Cuántos años vamos a tenerlos allá? 18 años. Entonces, 2 años en el archivo de gestión y 18 años en el archivo central. Bueno, ¿y por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? Ya se va a explicar el por qué se va a tener tanto tiempo. Y una vez se tenga esos 10, 20 años, tanto en el archivo de gestión sus 2 años y en el archivo central sus 18, viene lo que es la disposición final. Recordemos que cuando estaba haciendo la explicación de las convenciones manifestaba lo que era conservación total, selección y eliminación. No todo se conserva, no todo se elimina. Y hay partes que se van a seleccionar. Entonces, ¿cómo sé, ¿cómo sé que voy a conservar o cómo sé que voy a eliminar? Muy sencillo. En la parte superior izquierda vamos a encontrar algo que se llama el procedimiento. Y el procedimiento es muy claro y me dice, venga, ¿qué va a hacer con ese documento una vez cumpla sus 20 años, 12 en el archivo de gestión y 18 en el archivo central? Me dice claramente qué hacer. Entonces, estamos hablando de contratos de prestación de servicio. Me dice, subserie documental en la que se conservan los documentos generados en el proceso de contratación celebrado por el hospital con personas naturales o jurídicas con el objeto de realizar actividades realizadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Entonces, el tiempo de los archivos de gestión son de 2 años una vez
se venzan las garantías constituidas a favor de la entidad, ¿sí? O se liquide, para hacerme entender, vienen 18 años de conservación, con miras de garantizar la certificación de prestación de servicios, ya sea por una persona natural o jurídica. Hasta ahí ya sé que se conservan los 20 años, que es lo que la tabla me decía. Pero después me dice, de esta manera, cumplidos los tiempos de retención, se selecciona una muestra del 5% de los contratos ejecutados en cada una de las unidades administrativas y misionales. Entonces, un ejemplo, si yo veo que tengo bastante prestación de servicios, estamos hablando a manera de ejemplo, que tengo ejemplo, 100 contratos que se celebraron en el año 2000N, entonces apenas se cumpla esa vigencia de ese año 2000N, pues entonces voy a coger el 5%. Entonces, para ser más específico, voy a decir que en el 2025 se generaron 100 contratos, o sea, en el 2045, si Dios nos tiene con vida, a quien le corresponda, debe hacer una selección del 5%, o sea, coge 5%, el 5% de 100, ¿cuánto es? Ah, bueno. Entonces, dándonos esa cantidad, lo que hacemos nosotros es eliminarlos. ¿Y cómo me hace? Bueno, ya sé que voy a eliminar un 5% de todos los contratos. Bien, listo, lo tengo muy bien, lo tengo muy claro. Pero ¿qué más me dice? Los expedientes seleccionados se preservan en su soporte original y serán reproducidos bajo la técnica de digitalización conforme a las acciones y estrategias definidas en el plan de preservación a largo plazo. Entonces yo cojo el 5% y lo voy a conservar en soporte original. ¿Cuál fue el soporte original? Si estaba en papel, debo conservar en papel. Debo conservar el expediente en papel. Pero también me dice, me hace el favor y me lo digitaliza, o sea, me lo escanea. O sea, ese 5% de volumen documental del 100% usted me lo va a digitalizar y me lo tiene en soporte papel y en soporte electrónico. Pero en ningún lado me va a decir que cuando ya lo digitalice o lo escanee, yo puedo ir a destruir el documento físico. No, yo tengo que tenerlo en sus dos soportes. Dice claramente, los expedientes se preservan en su soporte original, soporte papel, y serán producidos en la técnica de digitalización. O sea, también me tiene una copia de seguridad. Entonces la pregunta que surge es, listo, ya sé que voy a hacer el 5% y el restante, ¿qué va a pasar? Dice claramente, los expedientes que no fueron seleccionados, el procedimiento de eliminación lo realiza el grupo de archivo y de gestión documental a través del método de picado, teniendo en cuenta lo dispuesto por el procedimiento de disposición final. Entonces, aquellos documentos que no fueron seleccionados, ¿qué se hace? Se eliminan. Obviamente se debe generar el comité, se debe explicar por qué se van a eliminar, se debe hacer toda esa trazabilidad de visibilidad en la plataforma, pero pues obviamente sabemos que más adelante cierta documentación normativa pues va a cambiar de pronto para ese 2045, pues ya cambiará la norma, entonces establecerán de pronto ciertos procedimientos de cómo van a ser el método de eliminación, pues hay que estar muy sujetos para esa vigencia de que se haga sus productos, pues tener todas las garantías normativas para eliminar o proceder a la eliminación de esos documentos como lo establece la norma. Entonces, en síntesis, cada tabla de retención documental va a tener una serie de componentes como fueron explicados en sus soportes, cómo se van a organizar, cómo se van a tener en cuenta su organización, si lo voy a hacer en el soporte formato papel o electrónico, posteriores a ellos cuántos años voy a tenerlos en mi archivo, en mi oficina, y cuánto me lo va a tener el funcionario en el archivo central, y una vez pasen esos años, ¿qué va a pasar después de? Para yo más adelante obtenerlos. Entonces, si nosotros damos así como un material muy didáctico nuestras salas de retención documental para todas las dependencias del hospital, pues van a ser las mismas. Lo que insisto, va a ser es diferente en su estructura porque cada uno habla es de la función que fue asignada. Entonces, es bueno que atendamos la tabla de retención documental para que sepamos cómo organizarlos, cómo se debe llevar el orden de esa documentación, cómo se va a hacer la conservación de esa información y el responsable de archivo es el que le dirá cómo va a ser de pronto la recepción de esa información. Debe ser ejemplo, debe ser ordenada, debe ser foliada, debe ser rotulada, debe ser inventariada, pero eso sí ya le corresponderá al funcionario que en su momento le haga la capacitación para poder rotular, identificar o describir las carpetas correspondientes. Entonces, este material se ha construido a manera didáctica para que usted como funcionario tenga bien conocer cómo es la organización de su acervo documental teniendo en cuenta las tablas de retención.